En el mundo existen juguetes aterradores de diferentes tipos como muñecas poseídas, juegos de mesa embrujados y objetos de terror. Bienvenidos a Top Plus, los 7 juguetes más terroríficos del mundo. Posición número 7, el mono con platillos. El juguete mono con platillos es un objeto de juguete que ha sido popular durante décadas y que muchas personas disfrutan tener en sus hogares. Sin embargo, también hay muchos que lo encuentran aterrador. La razón por la que el juguete mono con platillos resulta aterrador para algunas personas puede variar. A menudo, su apariencia un tanto antigua y desgastada, con su cuerpo de peluche y su rostro de plástico de aspecto perturbador, puede ser lo que asuste. Además, el sonido que produce cuando se activa, un chirriante repicar de platillos, también puede ser desagradable para algunas personas. Además, en algunas películas de terror o programas de televisión, el juguete mono con platillos ha sido utilizado de manera efectiva para crear una atmósfera inquietante y espeluznante que se queda en la mente del espectador. En conclusión, la impresión sobre el juguete mono con platillos como algo aterrador es subjetiva, y depende de la perspectiva y experiencia de cada persona. Posición número 6, la Miss sin nombre. La muñeca Miss sin nombre es conocida por ser una de las muñecas más aterradoras que existen en el mundo. Con su cara inexpresiva y sin nombre, ha logrado aterrorizar a millones de personas a lo largo de los años. La historia de esta muñeca se remonta a la década de 1970, cuando fue creada por la compañía de juguetes española Airgam. Aparentemente, la muñeca fue diseñada sin nombre ni identidad específica para que los niños pudieran proyectar en ella su propia personalidad e imaginación. Sin embargo, pronto comenzaron a circular historias sobre la muñeca y su misteriosa presencia. Varios niños y adultos informaron haber tenido encuentros escalofriantes con la muñeca, como verla moverse por sí sola o incluso hablar en una voz siniestra. La muñeca ha sido objeto de varios programas de televisión y documentales a lo largo de los años, lo que ha aumentado su popularidad y también su notoriedad. Posición número 5, la guillotina miniatura. La guillotina miniatura es un juguete diseñado para imitar la apariencia y el funcionamiento de la guillotina histórica, pero a una escala mucho más pequeña. Esta miniatura se ha convertido en un tema de discusión en varios medios de comunicación, ya que algunas personas la consideran aterradora. La guillotina histórica fue una máquina de ejecución utilizada durante la Revolución Francesa para decapitar a los condenados. La imagen de la guillotina y su asociación con la violencia y la muerte han dejado una marca indeleble en la imaginación popular. Por lo tanto, la miniatura de la guillotina puede evocar imágenes perturbadoras y crear una sensación de inquietud en algunas personas. Además, el uso de la guillotina como juguete puede ser percibido como una falta de respeto hacia la historia y la violencia que se asoció con esta máquina en el pasado. La comercialización de objetos que emulan herramientas de tortura y muerte también puede ser considerada inapropiada y poco ética. En conclusión, la guillotina miniatura es un juguete que puede resultar aterrador para algunas personas debido a su asociación con la violencia histórica y su apariencia siniestra. Sin embargo, la percepción de qué es lo que define algo como aterrador varía según la persona, la cultura y otros factores. Posición número 4, secretos de bebé. La muñeca Secretos de bebé es un juguete que ha ganado popularidad en los últimos tiempos debido a su apariencia peculiar y funcionalidad única. Sin embargo, muchas personas se sienten incómodas al interactuar con esta muñeca y sostienen que su aspecto es aterrador. La razón detrás de esta sensación es objeto de gran debate y ha sido objeto de muchas teorías. Una hipótesis que ha sido propuesta es que la muñeca Secretos de bebé se parece demasiado a un bebé real y esto puede desencadenar una respuesta visceral en algunas personas. Las muñecas realistas han sido utilizadas para varios fines, como la terapia infantil, la formación en enfermería y la decoración, pero su parecido extremo con un bebé real ha sido objeto de controversia en algunas comunidades.
Otra teoría que ha sido propuesta es que la muñeca Secretos de Bebé tiene una funcionalidad única que permite a los niños grabar frases y luego reproducirlas. Para algunos, la idea de un juguete que habla por sí mismo es un tanto aterrador y podría ser considerado una invasión de la privacidad. Además, la muñeca Secretos de Bebé también viene con una aplicación de teléfono inteligente que permite a los niños interactuar con la muñeca de varias maneras. Algunas personas consideran que esto socava el juego imaginativo y fomenta la dependencia de la tecnología entre los niños. En conclusión, la muñeca Secretos de Bebé es un juguete controvertido que ha atraído la atención de muchos debido a su apariencia y funcionalidad única. Mientras que algunos se sienten incómodos al interactuar con la muñeca debido a su parecido con un bebé real y su capacidad de grabar y reproducir frases, otros pueden encontrar la idea de que un juguete hable por sí mismo o se controle a través de una aplicación de teléfono inteligente, incómodo o molesto. Posición número 3. Caja de banco. La caja de banco es un juguete que ha causado controversia y miedo entre algunos padres y niños. Este juguete en particular tiene la apariencia de una caja fuerte o caja de banco, que se puede abrir y cerrar para guardar pequeños objetos o dinero. Muchas personas creen que este juguete es peligroso porque, en manos equivocadas, podría ser utilizado para guardar objetos que podrían ser perjudiciales para los niños, como sustancias peligrosas o elementos pequeños que podrían ser tragados o inhalados. Además, algunos padres se preocupan de que el juguete fomente comportamientos de avaricia o acaparamiento. La idea de tener una caja fuerte en su propia casa podría llevar a algunos niños a creer que el dinero es lo más importante y que hay que guardarlo a toda costa. Sin embargo, otros padres y expertos en desarrollo infantil argumentan que la caja de banco puede ser un juguete útil para enseñar a los niños sobre el valor del dinero, el ahorro y la responsabilidad. Si se utiliza de manera apropiada, el juguete podría ser una herramienta práctica y educativa en el aprendizaje de habilidades financieras básicas. En última instancia, la elección de comprar o no este juguete dependerá de los valores y objetivos individuales de la familia. Es importante recordar que cualquier juguete puede ser peligroso si se utiliza de manera inapropiada o sin supervisión adecuada. Si se decide comprar la caja de banco o cualquier otro juguete, es importante revisar las instrucciones y supervisar el uso del juguete en todo momento para garantizar la seguridad de los niños. Posición número 2. Baby La-Falotte. La muñeca Baby La-Falotte es un juguete que ha causado una gran cantidad de controversia debido a su apariencia y su comportamiento. Fue lanzada al mercado en la década de 1970 y se hizo popular rápidamente debido a su capacidad para reír y rodar los ojos. Sin embargo, muchos clientes han informado que la muñeca les resulta extremadamente atemorizante y la han nombrado como uno de los juguetes más aterradores de la historia. Pero, ¿por qué la muñeca Baby La-Falotte es tan aterradora? Una de las razones puede ser la apariencia de la muñeca, ya que algunos clientes la describen como muy espeluznante. Tiene una sonrisa fija en su rostro, y su cuerpo está hecho de plástico suave y brillante, que algunos pueden encontrar inquietante. Otra razón por la que la muñeca puede parecer aterradora es su comportamiento, ya que su risa es ruidosa y chirriante, y puede sonar como una risa maníaca o algo que sale directamente de una película de terror. Además, la forma en que se mueven sus ojos, que parecen estar en constante movimiento, también puede ser desagradable para algunos. También hay ciertos aspectos de la muñeca que recuerdan a entidades sobrenaturales, como su risa que recuerda a un payaso, o su capacidad para mover los ojos y emitir sonidos sin que nadie la toque. Todo esto en conjunto puede ser un tanto inquietante para aquellos que no están acostumbrados a los juguetes con características tan peculiares. Posición número 1. Jack in the Box. El juguete Jack in the Box es uno de los juguetes más antiguos e icónicos que existen, pero también puede ser uno de los más aterradores para algunos.
Este juguete consiste en una caja con una manivela en la parte lateral que al girarla se reproduce una melodía y luego un payaso u otro personaje similar aparece de repente por una puerta en la parte superior de la caja, lo que puede generar una fuerte sensación de sorpresa e incluso miedo en los niños y adultos. Una de las razones por las que este juguete puede ser considerado aterrador es su apariencia física. Muchos Jack in the Box representan a personajes de aspecto grotesco y desproporcionado, lo que puede resultar inquietante. Los ojos saltones y el maquillaje exagerado en los payasos, la forma desproporcionada de la cabeza o de las extremidades del personaje que se muestra, pueden resultar intimidantes y retorcidos para muchas personas. Otra razón que puede explicar el por qué el Jack in the Box es considerado aterrador es la sorpresa que produce al saltar el personaje de repente de la caja. Esta sensación de sorpresa puede provocar escalofríos y miedo en algunos espectadores, especialmente en los niños más pequeños que no están acostumbrados a estos momentos de tensión o susto. Además, en el pasado, existían leyendas urbanas sobre los Jack in the Box que los vinculaban con eventos sobrenaturales, ampliando la percepción del miedo en algunos. Estas historias sugerían que los espíritus podían habitar dentro de la caja, convirtiéndola en una entrada a un reino sobrenatural. Si bien no hay evidencia de que estas leyendas sean verdaderas, contribuyeron a crear una percepción de misterio y terror alrededor del juguete. No olvides suscribirte y darle like.